Hola a todos. En este vídeo voy a hacer, como he hecho en los vídeos anteriores, un repaso general, una visión general del tema 5, es el primer tema de regulación de la homeostasis. En este tema vamos a hablar del control de la osmolaridad de la orina. Y es uno de los temas quizá más complejos, más complicados o que más problemas pueden generar. Entonces voy a intentar hacer un repaso bastante rápido con la idea de que a lo mejor luego sí que hago otros vídeos más específicos de partes del tema, ¿vale? Además me veréis mirar de vez en cuando porque al ser tan complicado no quiero equivocarme con los títulos que he puesto en la presentación, ¿vale? Para que no resulte con errores, ¿de acuerdo? Vamos a empezar el tema haciendo, pues una mención a que el riñón participa en el equilibrio, como hemos dicho en las funciones en el primer tema, el riñón participa en el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el riñón va a ser el órgano electrolítico. El riñón va a ser el órgano responsable de equilibrar las ganancias y las pérdidas de agua y de sales, controlando cuánta agua y cuántas sales se pierden por la orina. Vamos a ver los compartimentos donde podemos encontrar agua, cómo se regula el agua, qué ganancias y pérdidas de agua hay, y veremos que la más controlable va a ser la pérdida de agua por la orina. Y eso va a estar regulado fundamentalmente por una hormona, la hormona antidiurética. Las sales, de forma parecida, también vamos a regular la reabsorción de sales o secreción de sales, ¿de acuerdo? Y su eliminación por parte de la orina, y que de esa forma la osmolaridad corporal esté controlada y esté regulada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta primera parte del tema, y además acabaremos viendo qué va a suceder con el líquido intracelular, líquido extracelular, sus osmolaridades, cuando añadamos una solución hipertónica o hipotónica o isotónica, ¿de acuerdo? Entonces, en esa primera parte veremos básicamente todo esto y cómo este equilibrio hidroelectrolítico, esta forma de equilibrar las ganancias y las pérdidas de agua y de sales, no van a estar relacionadas con la filtración, sino que van a estar totalmente relacionadas con la función tubular, ¿vale? Con la reabsorción o secreción tubular, ¿de acuerdo? En la segunda parte del tema, el siguiente punto, vamos a hablar de la regulación de la reabsorción isoosmótica de sodio, ¿vale? Como hablamos de reabsorción isoosmótica, es la parte de reabsorción que se produce en el túbulo proximal, es decir, esa parte en la cual no vamos a cambiar la osmolaridad de la orina, del filtrado, no la vamos a cambiar porque estamos reabsorbiendo por igual agua y sales. Y va a estar regulado por diferentes factores, entre ellos la angiotensina 2, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eso lo veremos en esa parte. Y luego pasaremos a ver lo mismo, más o menos, pero vamos a ver la reabsorción. Es muy parecido, ¿vale? Pero es la reabsorción distal de sodio. Es decir, cómo el sodio lo podemos resolver o bien en la parte del túbulo proximal o bien por las células principales del túbulo distal o del túbulo colector, que en este caso va a estar regulado por la aldosterona. ¿Vale? Pues de nuevo, aquí se explicará cómo es la función de la aldosterona y cómo se produce esta reabsorción del sodio, simplemente. En este caso, al ser reabsorción distal, no está acoplada a la reabsorción de agua y por eso no es isosmótica, ¿vale? Esa es la diferencia entre uno y otro. Posteriormente, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se produciría la excreción de orina diluida. Lo que vamos a ver es cómo a lo largo de los túbulos renales, ¿vale? Si tenemos aquí nuestra cápsula de Bowman, el túbulo contorneado hasta de Henle y el túbulo distal hasta el túbulo colector, ¿vale? Lo que vamos a ver es qué va pasando con la osmolaridad en todas estas fases, ¿vale? Lo que veremos es que aquí es isosmótico con respecto al plasma, luego va a ir subiendo su osmolaridad hasta alcanzar osmolaridades bastante altas porque la médula es hiperosmótica, luego vuelve a diluirse hasta una situación hipoosmótica y luego, como estamos en una situación de excreción de orina diluida, no va a haber ADH, no va a haber manejo de agua en toda esta parte, todo el agua que llega aquí se va a eliminar y lo que puede haber es cierta reabsorción de sales que haga que pueda bajar la osmolaridad todavía un poco más, o se quede en 100 o baje a 50, ¿vale? Lo veremos en un repaso
en esa parte del tema. Esto sería lo que pasaría hasta aquí y luego ya si no quito agua, ¿vale? Y luego vamos a ver la siguiente parte, que es cómo podemos eliminar orina concentrada, o sea, es decir, la excreción de orina concentrada. Para eliminar orina concentrada vamos a necesitar dos cosas. La primera, que haya ADH, porque la ADH va a ser la hormona responsable de poder reabsorber agua en esta parte final del túbulo colector. Pero además, para que la ADH pueda funcionar, va a ser necesario que la médula, ¿vale?, que esta parte de abajo de la médula sea hiperosmótica. Es decir, que si yo miro la osmolaridad del intersticio, el intersticio aquí tendrá siempre una osmolaridad isoosmótica con el plasma, es decir, en torno a 300, pero eso sería la corteza, en la médula vamos a tener osmolaridades mucho más altas. Podría llegar hasta 1400 en ciertos casos, 1200, bueno, algo así. Entonces, esas dos cosas, esta osmolaridad elevada y la presencia de ADH van a ser fundamentales para que yo pueda excretar orina concentrada. Por eso, en esta parte vamos a subdividirlo en diferentes apartados y vamos a ver, por un lado, cómo se va a generar ese intersticio hiperosmótico, generar el intersticio hiperosmótico, ¿vale? Esta parte a veces os resulta un poco complicada, probablemente lo voy a explicar en otro vídeo, no es muy relevante, ¿vale? No, hay una parte de mecanismo contracorriente o multiplicador de contracorriente, esa parte del multiplicador, vais a ver unas cifras, unos números, no hay que aprendérselo para el examen, ¿vale? No es pregunta de examen el multiplicador contracorriente, pero sí en las partes más importantes de las diapositivas y de los apuntes, ¿vale?, donde vendrá explicado qué es necesario para que se genere este intersticio, ¿vale? Luego, por otro lado, vamos a hablar de la ADH, de la hormona antidiurética, cómo se secreta, en qué momento se secreta, en respuesta a qué estímulos, etc. Y luego, ya sí que finalmente vamos a juntar ambas cosas y vamos a ver cómo sería el proceso de formación de esa orina concentrada, ¿vale? Cómo va a ir pasando la orina por los diferentes sectores, cuánto volumen se va a eliminar, etc., ¿vale? Entonces eso lo veremos en este último punto de formación de orina concentrada. Por último, vamos a hacer una especie de integración de todo lo que hemos visto y vamos a ver cómo sería la regulación de volumen y osmolaridad. Es decir, cómo cuando yo tenemos modificaciones o bien del volumen de plasma o bien de la osmolaridad sanguínea, ¿vale?, en cualquiera de esos dos casos va a haber una respuesta que va a permitir, por medio de esta búsqueda del equilibrio hidroeléctrico, va a permitir regular el volumen plasmático o regular la osmolaridad plasmática para volver a la situación inicial o a la situación normal, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, es un tema amplio, probablemente es de los más complicados de toda la parte de renal, entonces miradla con calma y, por supuesto, todas las dudas que tengáis, por favor, preguntadlas. Un saludo a todos.